Imagina un país donde el presidente tiene en sus manos el control total sobre cada aspecto de la justicia. Un país donde, con una sola reforma, el líder puede cambiar el rumbo de toda una nación. En este video, vamos a desentrañar cómo Andrés Manuel López Obrador, a través de una controversial reforma judicial, ha logrado concentrar un poder sin precedentes en México. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden político o el peligroso camino hacia el autoritarismo? Quédate con nosotros y descubre cómo AMLO ha reescrito las reglas del juego político en México, consolidando su poder de una manera que nadie esperaba. Capítulo 1. Protestas en todo México. Cómo la reforma judicial de AMLO está despertando el temor de las élites. México se encuentra en medio de un intenso debate político y social debido a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma ha encendido los ánimos de diversas facciones del país, en particular los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes han respondido con protestas y un paro indefinido. La reforma propone una reconfiguración profunda del sistema de justicia mexicano, introduciendo cambios que buscan democratizar el acceso a la justicia y hacerla más eficiente. Sin embargo, estos mismos cambios son percibidos por algunos como una amenaza a la independencia judicial, lo que ha generado una división de opiniones tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Contexto de las protestas. El 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación dieron inicio a un paro indefinido en respuesta a la reforma judicial presentada por el presidente López Obrador. Este paro, que comenzó en el primer minuto del día, reunió a medio centenar de trabajadores frente al Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, quienes cerraron el acceso al edificio con cadenas y candados. Los manifestantes expresaron su rechazo a lo que consideran una reforma agresiva que podría poner en peligro la independencia del Poder Judicial. Las protestas no se limitaron a la Ciudad de México. Diversas entidades del país, incluyendo el Estado de México y Puebla, también se sumaron al paro, destacando la magnitud del descontento entre los empleados del Poder Judicial de la Federación. Los trabajadores exigieron que la reforma sea revisada y modificada para garantizar que no se afecte la autonomía de uno de los poderes fundamentales del Estado mexicano. La necesidad de una reforma judicial en México. La reforma judicial propuesta por AMLO surge en un contexto donde el sistema de justicia mexicano enfrenta desafíos profundos que han erosionado la confianza pública y comprometido su efectividad. Varios factores subrayan la necesidad urgente de una reforma. Uno de los problemas más críticos es la corrupción dentro del sistema judicial. Casos de sobornos y tráfico de influencias han socavado la integridad de jueces y magistrados, perpetuando la impunidad y la desigualdad. A esto se suma la ineficiencia del sistema, donde la resolución de casos puede tomar años debido a la saturación de tribunales y la burocracia excesiva. Esta lentitud no solo desalienta a quienes buscan justicia, sino que también sobrecarga el sistema. La desigualdad en el acceso a la justicia es otro desafío significativo. Las personas con menos recursos enfrentan barreras importantes para obtener representación legal y justicia, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Además, la falta de independencia judicial ha sido una preocupación constante, con denuncias de presiones políticas y económicas que comprometen la imparcialidad de las decisiones judiciales. La impunidad es otro problema grave, donde muchos casos, especialmente aquellos que involucran a figuras poderosas, no llegan a una resolución justa. Esta situación contribuye al alto nivel de criminalidad en el país. La percepción pública de un sistema judicial corrupto e ineficiente ha llevado a una desconfianza generalizada en la justicia, lo que reduce el uso del sistema por parte de la ciudadanía. Finalmente, el sistema judicial mexicano necesita una modernización urgente. El exceso de formalismos legales y la falta de adopción de tecnologías modernas dificultan la accesibilidad y transparencia del sistema. Además, la falta de capacitación continua para jueces y funcionarios limita la capacidad del sistema para enfrentar los desafíos actuales. En resumen, la necesidad de una reforma judicial en México es innegable. La corrupción, la ineficiencia, la desigualdad, la falta de independencia, la impunidad y la desconfianza pública han creado un sistema que ya no sirve adecuadamente a su propósito. Para que México avance hacia un sistema de justicia más justo y eficiente, es crucial que se implementen cambios profundos que preserven la independencia judicial y mejoren la calidad de la justicia en el país. ¿En qué consiste la reforma judicial de AMLO? La reforma judicial presentada por AMLO busca transformar el sistema judicial en varios aspectos clave. Uno de los cambios más significativos es la introducción de un proceso de elección ciudadana para la selección de jueces, magistrados y ministros en todos los niveles del sistema judicial. Este proceso, que sería coordinado por el Instituto Nacional Electoral, permitiría que más de 1.600 cargos judiciales sean ocupados mediante voto popular. La propuesta también contempla la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, lo que, según los críticos,
podría concentrar aún más el poder en manos del Ejecutivo. Además, la reforma propone la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial, y su reemplazo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial estaría compuesto por 5 miembros electos por la ciudadanía, quienes tendrían la facultad de investigar y sancionar a jueces por actos de corrupción, tráfico de influencias y otras faltas graves. Esta reestructuración se plantea como un mecanismo para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial, pero ha sido criticada por quienes temen que otorgue demasiado poder al Ejecutivo. Otra de las modificaciones clave es la imposición de plazos máximos para la resolución de casos, especialmente en materias tributaria y penal. Estos plazos, que buscan agilizar los procesos judiciales, obligarían a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Si bien esta medida podría mejorar la eficiencia del sistema judicial, también podría conducir a decisiones apresuradas y mal fundamentadas, lo que afectaría la calidad de la justicia en México. La reforma también establece que el Senado perderá su facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial sería manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina correspondería al recién creado Tribunal de Disciplina, compuesto por 5 miembros electos por la ciudadanía. Estos cambios buscan descentralizar el poder de los nombramientos y hacerlos más accesibles a la población, pero también podrían generar tensiones entre los diferentes poderes del Estado. Un aspecto controversial de la reforma es la eliminación del haber de retiro para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una prestación que incluía una pensión vitalicia, seguro de vida y otros beneficios. Además, se establece que la remuneración de los integrantes del Poder Judicial no podrá superar la establecida para el presidente de la República, lo que ha sido visto como una medida para reducir los privilegios dentro del Poder Judicial, pero que también podría afectar la estabilidad laboral y la atracción de talento dentro del sistema. Las preocupaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han expresado serias preocupaciones respecto a la reforma. Una de las principales es que la introducción del voto popular para la selección de jueces, magistrados y ministros podría politizar el sistema judicial y comprometer su imparcialidad. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha sido una de las voces más críticas, señalando que la reforma borra de un plumazo los avances logrados en la carrera judicial en México y que su implementación podría socavar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial también han generado preocupación. El Consejo de la Judicatura Federal ha sido tradicionalmente un órgano clave en la administración y supervisión del Poder Judicial, y su eliminación podría desestabilizar la estructura existente. Además, la creación de nuevos órganos con amplias facultades de sanción podría llevar a abusos de poder y a una mayor concentración de poder en el Ejecutivo. Otra preocupación importante es la imposición de plazos máximos para la resolución de casos. Si bien la intención es mejorar la eficiencia del sistema judicial, los trabajadores temen que estos plazos puedan llevar a decisiones apresuradas y afectar la calidad de la justicia. En un sistema donde la carga de trabajo ya es excesiva, la imposición de plazos estrictos podría agravar los problemas existentes en lugar de resolverlos. El paro indefinido iniciado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación es una manifestación clara del descontento y la preocupación que existe dentro del sector. Las protestas buscan presionar al gobierno para que reconsidere los aspectos más controvertidos de la reforma y garantice que no se comprometa la independencia del Poder Judicial. Implicaciones para el futuro del Poder Judicial en México. La reforma judicial de AMLO representa un cambio profundo en la estructura del sistema de justicia en México. Si bien el gobierno sostiene que estos cambios son necesarios para democratizar el acceso a la justicia y combatir la corrupción, los críticos advierten que la reforma podría tener efectos adversos en la independencia judicial y la calidad de las decisiones judiciales. La introducción del voto popular para la selección de jueces, magistrados y ministros es un cambio que busca aumentar la legitimidad del Poder Judicial, pero que también podría abrir la puerta a la politización de la justicia. En otros países, como Estados Unidos, donde algunos estados eligen a sus jueces mediante voto popular, se ha observado una creciente influencia de intereses privados en las decisiones judiciales, lo que compromete su imparcialidad. En México existe el riesgo de que la politización del sistema judicial pueda debilitar uno de los pilares fundamentales de la democracia. La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial también podrían tener implicaciones significativas para el sistema judicial en México,
Estos cambios podrían concentrar el poder en manos del Ejecutivo y debilitar la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso en el sistema político. Además, la creación de nuevos órganos con amplias facultades de sanción podría generar tensiones dentro del sistema judicial y afectar la moral y la estabilidad laboral de los trabajadores. El futuro del Poder Judicial en México dependerá en gran medida de cómo se implemente esta reforma y de cómo se gestionen las tensiones que ha generado. Si bien la reforma busca resolver algunos de los problemas estructurales del sistema judicial, como la corrupción y la ineficiencia, es crucial que se realice de manera que no comprometa la independencia judicial ni la calidad de la justicia. Las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación son una señal de que existen serias preocupaciones que deben ser atendidas antes de que la reforma pueda ser considerada un éxito. Reflexiones finales. Aspectos favorables de la reforma. A pesar de las preocupaciones y protestas, la reforma judicial propuesta por López Obrador también tiene aspectos positivos que merecen ser destacados. En primer lugar, la democratización del acceso a los cargos judiciales a través del voto popular podría fomentar una mayor participación ciudadana y aumentar la legitimidad del Poder Judicial. Al involucrar directamente a la ciudadanía en la selección de jueces, magistrados y ministros, se podría reducir la percepción de que el sistema judicial está alejado de las preocupaciones de la gente común. Además, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial tiene el potencial de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial. Al establecer mecanismos claros para investigar y sancionar a los jueces por corrupción y otras faltas, la reforma podría contribuir a un poder judicial más íntegro y confiable. Finalmente, la eliminación de privilegios como el haber de retiro y la limitación de los salarios en el Poder Judicial puede ser vista como un esfuerzo por reducir la brecha entre los funcionarios judiciales y la ciudadanía. Al alinear más estrechamente las remuneraciones de los jueces con las del resto del sector público, la reforma busca promover un sistema más equitativo y justo. En conclusión, aunque la reforma judicial de López Obrador ha generado una fuerte oposición, también ofrece oportunidades para mejorar el sistema de justicia en México. Es fundamental que el debate continúe y que se busquen soluciones que equilibren la necesidad de cambios con la protección de la independencia judicial. Con una implementación cuidadosa y un diálogo constructivo, esta reforma tiene el potencial de fortalecer el sistema de justicia y contribuir a una democracia más sólida en México. Si te gusta el contenido sobre hechos económicos, empresas, política, inversiones y más, entonces esto es para ti. Quiero hablarles sobre algo muy especial que he preparado para ustedes: las membresías del canal. Nivel 1, miembro del canal. Como miembro del canal, recibirás insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y en los chats en vivo, para que así pueda identificarte más fácilmente y darle prioridad a tus comentarios para responderlos y asegurarme de que tus dudas y opiniones sean atendidas lo más pronto posible. Asimismo, tendrás acceso a emojis exclusivos que solo los miembros podrán usar. Nivel 2, colaborador del canal. Si decides ser un colaborador del canal, obtendrás todos los beneficios anteriores además de acceso anticipado a videos nuevos, para que siempre estés un paso delante de los hechos del mundo. Recibirás fotos y actualizaciones de estado exclusivas, manteniéndote al tanto de lo que sucede detrás de cámaras, y lo mejor, encuestas exclusivas que te permitirán decidir los temas de los próximos videos, por lo que tu voz será escuchada y tendrás un impacto directo en el contenido del canal. Finalmente, el nivel 3 es para los inversionistas del canal, que incluye todos los beneficios anteriores más 2 videos exclusivos al mes, creados especialmente para ti, donde profundizaré en temas económicos actuales y hablaré de empresas e inversiones que no encontrarás en ningún otro lugar. Por lo que unirte a las membresías del canal no solo te brinda contenido exclusivo y beneficios especiales, sino que también me ayudas a seguir creando contenido de calidad. Tu apoyo es invaluable y me permite dedicar más tiempo y recursos para ofrecerte lo mejor en el mundo de la economía, política, empresas y noticias que nos impactan a todos. Muchas gracias por darte el tiempo de ver este video. Capítulo 2. La histórica decisión de López Obrador que puso fin a la manipulación de Estados Unidos en México. En un momento crucial para el futuro de México, el país se enfrenta a una de las reformas más ambiciosas y controvertidas de su historia reciente, la reforma judicial. Con un gobierno respaldado por una mayoría parlamentaria y un apoyo popular sin precedentes, México se encuentra en el umbral de una transformación que promete cambiar las estructuras de poder en el país. Sin embargo, este movimiento interno ha despertado preocupaciones más allá de nuestras fronteras, poniendo a México en el centro de un debate internacional sobre soberanía, injerencia extranjera y el futuro de su sistema judicial. La reforma judicial que ha propuesto el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido que lidera Andrés Manuel López Obrador, busca democratizar el sistema judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados.
Se trata de una propuesta sin precedentes en la historia moderna del país, que pretende, entre otras cosas, reducir el número de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, limitar su periodo de encargo y eliminar privilegios como las pensiones vitalicias. Pero a pesar de que esta reforma se sustenta en un amplio apoyo democrático, ha generado una oleada de reacciones tanto dentro como fuera de México. Pero, ¿por qué la reforma judicial de México ha encendido las alarmas en Estados Unidos y entre sectores de la derecha mexicana? La respuesta a esta pregunta radica en los intereses que se ven amenazados por un poder judicial que podría volverse más independiente del poder económico y político tradicional. En un contexto donde la justicia ha sido históricamente percibida como corrupta y al servicio de una élite, la posibilidad de que los jueces sean elegidos por el voto popular y que se reduzcan sus privilegios ha sido vista como una amenaza para el status quo. Desde Nueva York hasta Washington, pasando por Ottawa, las preocupaciones sobre la reforma judicial mexicana no han tardado en manifestarse. El Colegio de Abogados de Nueva York, el Centro Wilson y el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, han expresado su preocupación por lo que consideran un riesgo para la democracia y la estabilidad económica del país. Este tipo de declaraciones, que en otros tiempos podrían haber pasado desapercibidas, hoy resuenan como un eco del pasado colonial, donde las grandes potencias intentaban dictar el rumbo de las naciones soberanas. El embajador Ken Salazar, conocido por su perfil amigable y cercano, no ha dudado en lanzar advertencias sobre los peligros que, según él, conlleva la reforma. Argumenta que la elección directa de jueces podría facilitar la infiltración del crimen organizado y desestabilizar la histórica relación comercial entre México y Estados Unidos. Sin embargo, estas declaraciones no son más que una máscara para esconder los verdaderos intereses detrás de su preocupación: proteger los intereses económicos y comerciales de su país y de las élites que durante años han controlado el sistema judicial en México. Este injerencismo no es un fenómeno aislado, sino que refleja una tendencia preocupante de las potencias extranjeras de intervenir en los asuntos internos de países soberanos. México, como nación independiente, tiene el derecho de tomar decisiones sobre su sistema judicial sin que otras naciones intenten imponer su voluntad. Y sin embargo, aquí estamos, enfrentando la presión de dos de los países más poderosos del continente, que no dudan en expresar sus temores ante una reforma que podría redefinir el equilibrio de poder en México. La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no se hizo esperar. El 27 de agosto de 2024, en un movimiento audaz y sin precedentes, AMLO anunció que México pausaba las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en respuesta directa a las posturas que estos países han adoptado en torno a la reforma judicial. López Obrador fue tajante al señalar que, mientras no haya un respeto absoluto por la soberanía de México, no se reanudará la relación normal con estas embajadas. Esta pausa no afecta las relaciones diplomáticas a nivel de gobierno, pero es un claro mensaje de que México no tolerará injerencias en sus asuntos internos. Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó claro que esta decisión no era un capricho, sino una medida necesaria para proteger la soberanía del país. Queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto a las soberanías, afirmó el mandatario. La pausa en las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá es un gesto simbólico, pero cargado de significado. México no aceptará ser tratado como el patio trasero de ninguna potencia extranjera. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, había advertido previamente que la elección directa de jueces podría poner en riesgo la democracia mexicana y la estabilidad de la región, incluyendo la relación comercial bajo el TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Por su parte, el embajador canadiense, Graham C. Clark, expresó que la reforma judicial representaba una amenaza para la confianza empresarial y podría afectar las inversiones canadienses en México. Estas declaraciones fueron vistas como intentos de presionar al gobierno mexicano para que detuviera la reforma. La postura de AMLO es clara. Mientras Estados Unidos y Canadá no rectifiquen su actitud y demuestren un respeto genuino por la soberanía de México, las relaciones con sus embajadas permanecerán en pausa. López Obrador incluso rechazó la posibilidad de reunirse con Ken Salazar para discutir el tema, subrayando que no permitiría ninguna violación a la soberanía de México. No puedo permitir que se viole nuestra Constitución, afirmó el presidente. La reforma judicial en México no solo es un asunto interno, ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un tema de interés internacional. Esto se debe, en parte, a los cambios radicales que propone, pero también a la reacción que ha provocado en las potencias extranjeras que tienen intereses económicos y políticos en el país. La decisión de AMLO de pausar las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá es un recordatorio de que México está dispuesto a defender su soberanía, incluso a costa de tensar sus relaciones con sus principales socios comerciales. La intervención de figuras extranjeras y la reacción de la derecha mexicana no deben tomarse a la ligera.
No se trata solo de opiniones o preocupaciones legítimas, es una muestra clara de injerencismo en los asuntos internos de un país soberano. México tiene el derecho y la capacidad de decidir sobre su propio destino, de reformar sus instituciones y de fortalecer su democracia sin la intromisión de potencias extranjeras. El contexto internacional actual, con un Estados Unidos preocupado por mantener su hegemonía en la región y un Canadá que busca proteger sus inversiones, hace que la reforma judicial mexicana sea vista con recelo. Sin embargo, es crucial que se entienda que esta reforma es un paso necesario para garantizar una justicia verdaderamente independiente y al servicio del pueblo. No se trata solo de un cambio en la estructura judicial, es una reafirmación de la soberanía de México y de su derecho a tomar decisiones autónomas sobre su futuro. La reforma judicial propuesta por Morena es, sin duda, un cambio radical que busca corregir décadas de injusticia y corrupción en el sistema judicial mexicano. Y aunque esta reforma ha desatado una ola de críticas y temores entre aquellos que se benefician del sistema actual, es una oportunidad para que México finalmente pueda construir un poder judicial que sirva al pueblo y no a los intereses de una minoría privilegiada. Es importante destacar que en Estados Unidos, un país que ha mostrado preocupación por la elección popular de jueces en la reforma judicial mexicana, este mismo método de selección es común en su propio territorio. Si bien su selección judicial es compleja y cada estado tiene su propio modelo de designación de jueces, de alguna manera en 43 de los 50 estados de la Unión Americana, los jueces son elegidos por voto popular, lo que contrasta con las críticas emitidas por funcionarios y diplomáticos estadounidenses respecto a la propuesta de Morena en México. Este hecho subraya la paradoja y la aparente doble moral en la postura de Estados Unidos. Mientras que el voto popular es considerado un pilar democrático en su propio sistema judicial, se presenta como una amenaza para la democracia mexicana cuando se propone en nuestro país. La elección directa de jueces por el pueblo es vista como un mecanismo para garantizar que los jueces estén más alineados con los valores y expectativas de la sociedad a la que sirven, algo que parece ser perfectamente aceptable en la mayoría de los estados de Estados Unidos, pero que es cuestionado cuando se plantea en México. La inclusión de esta información en el debate sobre la reforma judicial mexicana es crucial para entender la dinámica de poder y la influencia que buscan ejercer ciertos actores internacionales en los asuntos internos de México. Es también un recordatorio de que la soberanía de un país incluye la capacidad de decidir libremente sobre sus instituciones y procesos democráticos, sin la necesidad de seguir modelos impuestos o aprobados por potencias extranjeras. Además de la presión diplomática, los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, han jugado un papel crucial en la narrativa en torno a la reforma judicial. Medios como El País, en sus ediciones española y mexicana, han publicado artículos y reportajes que critican abiertamente la reforma, sugiriendo que podría llevar al país a un retroceso democrático. Este tipo de cobertura no solo refleja la postura de ciertos sectores en contra de la reforma, sino que también contribuye a moldear la opinión pública en contra de los cambios propuestos. Es importante señalar que este tipo de campañas mediáticas no son nuevas. A lo largo de la historia, cada vez que un país ha intentado llevar a cabo reformas que desafían los intereses de las élites económicas y políticas, ha enfrentado la resistencia de los medios de comunicación que sirven a esos intereses. En el caso de México, esta resistencia es particularmente fuerte, dado que la reforma judicial toca directamente a uno de los pilares del poder en el país, el sistema judicial. En este contexto, es fundamental que el pueblo mexicano esté bien informado sobre los verdaderos objetivos de la reforma judicial y los intereses que están en juego. La elección popular de jueces, la reducción de privilegios y la eliminación de la corrupción en el sistema judicial son pasos necesarios para construir un México más justo y democrático. Y aunque estos cambios no serán fáciles de implementar, son esenciales para garantizar que la justicia esté al servicio de todos los mexicanos, y no solo de unos pocos. La lucha por la soberanía y la justicia en México no es solo una cuestión interna, sino una batalla que tiene resonancia global. Es un recordatorio de que cada país tiene el derecho de decidir su propio destino, sin interferencias ni presiones externas. Y es también una advertencia de que el camino hacia la justicia y la igualdad no estará exento de desafíos, pero es un camino que México está decidido a recorrer. En este contexto, la reforma judicial mexicana se convierte en un símbolo de la resistencia a la injerencia extranjera y de la defensa de la soberanía nacional. México ya no es el patio trasero de nadie, es una nación soberana que tiene el derecho y la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y aunque este camino pueda estar lleno de obstáculos, es un camino que México está dispuesto a seguir, en defensa de su democracia y su futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo en la historia de México, donde la reforma judicial no solo representa un cambio de leyes, sino un cambio de paradigmas. Un capítulo donde el injerencismo no tiene cabida, y donde la voz del pueblo es la que dicta el rumbo de la nación.
Capítulo 3. ¿Cómo afectará el control absoluto de Sheinbaum y Morena a la economía mexicana? Imagina un escenario en el que un solo partido político tiene el poder absoluto para modificar la constitución de un país, sin necesidad de negociar ni ceder ante la oposición. Un escenario donde las decisiones más importantes que definirán el futuro de la nación pueden tomarse sin ningún contrapeso real. Este escenario ya no es una ficción en México. Hoy, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha alcanzado la mayoría calificada en el Congreso, lo que les convierte, en términos prácticos, en los auténticos dueños de México. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué significa esto para el futuro de nuestro país? En este video, vamos a desglosar cómo Morena logró consolidar su poder de manera tan abrumadora y qué podemos esperar ahora que tienen el control total del Congreso. El nacimiento de Morena, un partido que rompió con lo tradicional. El Movimiento Regeneración Nacional fue oficialmente registrado como partido político en 2014, pero su historia comienza antes, en 2011, cuando Andrés Manuel López Obrador decidió romper con el Partido de la Revolución Democrática y fundar un nuevo movimiento que representara de manera más auténtica sus ideales de justicia social y lucha contra la corrupción. López Obrador, un veterano de la política mexicana, había sido 2 veces candidato presidencial con el PRD, pero tras perder las elecciones de 2006 y 2012, y en medio de tensiones con la cúpula del PRD, decidió crear Morena. Morena nació con un objetivo claro: ser la antítesis del sistema político tradicional que había dominado México durante décadas. Desde el principio, AMLO y su equipo supieron capitalizar el descontento generalizado con los partidos tradicionales, particularmente el PRI y el PAN, que habían gobernado México con una alternancia que muchos consideraban más simbólica que real. La corrupción, la impunidad y la creciente desigualdad fueron el caldo de cultivo que permitió a Morena crecer rápidamente, atrayendo a una base de seguidores leales que veían en AMLO una figura de cambio genuino. Para entender el ascenso meteórico de Morena, es crucial comprender el contexto político de México en la década anterior a su surgimiento. Durante más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional había gobernado México con un control casi total, utilizando una combinación de autoritarismo, clientelismo y corrupción. Aunque el PRI perdió el poder en 2000 frente al Partido Acción Nacional, la transición no trajo el cambio profundo que muchos mexicanos esperaban. En lugar de ello, el PAN continuó muchas de las prácticas del PRI, lo que llevó a un sentimiento de decepción generalizada. La alternancia entre PRI y PAN no logró abordar problemas estructurales como la inseguridad, la pobreza y la corrupción, lo que dejó a millones de mexicanos desencantados con el sistema político. Fue en este contexto que AMLO presentó a Morena como una verdadera alternativa, un partido que prometía romper con el pasado y construir un México más justo y equitativo. El mensaje de López Obrador resonó profundamente en amplios sectores de la sociedad, especialmente entre los más desfavorecidos. Su promesa de acabar con la mafia del poder y devolver el poder al pueblo atrajo a millones de votantes que estaban cansados de las promesas vacías de los partidos tradicionales. Morena se presentó no solo como un partido político, sino como un movimiento social que representaba las aspiraciones de cambio de millones de mexicanos. La victoria de 2018, el triunfo que marcó un hito. El 1 de julio de 2018, México vivió una de las elecciones más trascendentales de su historia moderna. Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, ganó la presidencia con más del 53% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en la historia reciente de México. Pero la victoria de AMLO fue solo la punta del iceberg. Morena y sus aliados lograron obtener la mayoría en ambas cámaras del Congreso, asegurando el control legislativo necesario para impulsar su ambiciosa agenda de reformas. Este triunfo no fue casualidad, fue el resultado de una estrategia cuidadosamente orquestada que combinó un discurso convincente, una organización efectiva y una capacidad única para movilizar a los votantes. López Obrador supo capitalizar el hartazgo de la población con el sistema político tradicional y presentó a Morena como la única opción viable para un cambio real. La coalición Juntos Haremos Historia, que incluía a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, se convirtió en la fuerza política dominante, marcando el inicio de la llamada Cuarta Transformación de México. La Cuarta Transformación, como la llamó el presidente, es un proyecto que busca transformar profundamente la vida política, económica y social de México. Se presenta como la cuarta gran transformación en la historia del país, después de la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana. Los pilares de la 4T incluyen la lucha contra la corrupción, la austeridad republicana y la justicia social, con un enfoque particular en mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. Uno de los primeros actos de AMLO como presidente
fue la implementación de una política de austeridad que recortó salarios de altos funcionarios y eliminó privilegios en el gobierno. Esta medida, aunque popular entre sus seguidores, generó críticas por parte de la oposición, que argumentó que la austeridad podría afectar la eficiencia del gobierno. No obstante, AMLO defendió la austeridad como una medida necesaria para acabar con la corrupción y liberar recursos para programas sociales. Programas sociales, el corazón de la 4T. Uno de los aspectos clave del gobierno de AMLO ha sido la implementación de programas sociales que han tenido un impacto significativo en la vida de millones de mexicanos, especialmente en las zonas más vulnerables. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece capacitación laboral a jóvenes, Pensión para adultos mayores, que amplía y universaliza las pensiones, Sembrando Vida, que reforesta el país y proporciona empleo rural, y Becas Benito Juárez, que apoya a estudiantes de bajos ingresos, han sido fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad en México. Estos programas no solo han mejorado la vida de muchas personas, sino que también han consolidado el apoyo popular hacia Morena, fortaleciendo su éxito electoral y su posición como la principal fuerza política del país. Proyectos de infraestructura. Construyendo el futuro. Además de los programas sociales, el gobierno de AMLO ha impulsado proyectos de infraestructura emblemáticos para fomentar el desarrollo económico y la autosuficiencia energética de México. Entre ellos se destaca el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido en Santa Lucía como una alternativa más austera y eficiente al cancelado Naim, aunque ha sido objeto de críticas por su ubicación y funcionalidad. Otro proyecto importante es el Tren Maya, que busca conectar la península de Yucatán con el resto del país, promoviendo el desarrollo económico y el turismo en la región. Aunque ha sido defendido como una herramienta para el desarrollo sostenible, también ha enfrentado críticas por su impacto ambiental y social. Finalmente, la refinería Dos Bocas en Tabasco es parte de la estrategia de AMLO para reducir la dependencia de México de las importaciones de combustibles y alcanzar la autosuficiencia energética. Este proyecto, al igual que los otros, ha sido polémico debido a su costo y al impacto ambiental. A pesar de las controversias, estos proyectos reflejan el enfoque de AMLO en construir una infraestructura que apoye el desarrollo económico y corrija las desigualdades históricas en el país. La política de seguridad. Un desafío permanente. Uno de los mayores desafíos de su administración ha sido la seguridad pública. México ha enfrentado niveles alarmantes de violencia y criminalidad en las últimas décadas, y la estrategia de seguridad de López Obrador ha sido objeto de debate y controversia. Obrador creó la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que fusiona elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, con el objetivo de combatir el crimen organizado y mantener la seguridad en el país. Sin embargo, la militarización de la seguridad ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que esta estrategia podría exacerbar la violencia y las violaciones a los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos, la violencia ha continuado siendo un problema grave en muchas regiones de México. La administración de López Obrador ha defendido su enfoque, argumentando que la Guardia Nacional es necesaria para enfrentar a los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales, además de que siempre ha defendido que la delincuencia se enfrenta desde abajo, es decir, desde la educación y la reducción de la pobreza. Sin embargo, el éxito de esta estrategia sigue siendo un tema de debate. La concentración de poder, Morena y la mayoría calificada. El reciente reparto de curules y escaños aprobado por el Instituto Nacional Electoral ha dejado a Morena y sus aliados en una posición de poder sin precedentes en la historia reciente de México. Con un 73% de los escaños en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde no solo han asegurado una mayoría calificada, sino que también han puesto a la oposición en una situación de casi irrelevancia política. Este escenario ha generado un intenso debate sobre el futuro de la democracia mexicana, la capacidad de Morena para implementar reformas constitucionales sin obstáculos, y las implicaciones de este poder concentrado en un solo bloque político. La decisión del INE de permitir que Morena y sus aliados cuenten con una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados ha sido uno de los puntos más polémicos de este proceso. La interpretación del artículo 54 de la Constitución, que permite a los partidos tener hasta un 8% más de representación de la que obtuvieron en votos, ha beneficiado enormemente al bloque oficialista. Esto significa que, a pesar de que Morena y sus aliados no obtuvieron el 73% de los votos a nivel nacional, sí controlarán ese porcentaje de los escaños en la Cámara Baja. Esta sobrerepresentación es crucial porque permite a Morena y sus aliados reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. Esto es particularmente relevante en el contexto de las reformas propuestas por Claudia Sheinbaum, que incluyen una reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular,
y la enmienda para que la Guardia Nacional pase al control del ejército. Ambas reformas han sido controversiales y han enfrentado resistencia de la oposición, pero con la mayoría calificada, el bloque oficialista podría aprobarlas sin mayores problemas. La nueva configuración del Congreso deja a la oposición en una posición de debilidad extrema. Con solo 136 diputados y una fragmentación entre varios partidos, la oposición no tiene la capacidad de bloquear reformas constitucionales ni de ejercer un contrapeso efectivo. Esto ha generado preocupaciones sobre el equilibrio de poderes en México y la capacidad del Congreso para funcionar como un verdadero órgano legislativo. En el Senado, aunque Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada por solo 2 escaños, la posibilidad de que consigan los votos necesarios mediante negociaciones o el cambio de lealtades de algunos senadores no está descartada. Esto también ha encendido las alarmas sobre la capacidad del bloque oficialista para consolidar aún más su control sobre el poder legislativo. Reacciones y críticas. El debate nacional. Las críticas no se han hecho esperar. Representantes de la oposición han calificado la decisión del INE como un golpe a la democracia y un intento de consolidar un poder absoluto en manos de Morena. Argumentan que la sobrerepresentación va en contra de la voluntad popular y distorsiona la verdadera intención del electorado. El PAN y Movimiento Ciudadano han sido particularmente vocales en su oposición, señalando que el sistema de representación proporcional se ha pervertido para beneficiar a la coalición gobernante. Por otro lado, desde el bloque oficialista, se defiende la asignación de escaños como una expresión del mandato popular. Argumentan que el respaldo obtenido en las urnas fue suficiente para justificar la mayoría calificada y que las reformas propuestas son necesarias para avanzar en el proyecto de la Cuarta Transformación. El futuro de las reformas y la gobernabilidad. Con el poder absoluto casi asegurado en la Cámara de Diputados y un Senado a solo 2 escaños de la mayoría calificada, Morena y sus aliados están en una posición inmejorable para avanzar en su agenda legislativa. Esto incluye no solo las reformas al Poder Judicial y la Guardia Nacional, sino también potencialmente otros cambios estructurales que podrían redefinir el marco institucional de México. Sin embargo, este escenario plantea preguntas sobre la gobernabilidad a largo plazo y el papel de la oposición en un sistema político donde un solo bloque tiene un poder tan concentrado. Si bien Morena argumenta que sus reformas son necesarias para el progreso del país, la falta de un contrapeso efectivo podría llevar a un debilitamiento de las instituciones democráticas y a un aumento de la polarización política. Conclusión. Morena, los nuevos dueños de México. Morena ha alcanzado la cúspide del poder político en México, asegurando una mayoría calificada que les otorga el control sobre el Congreso y la capacidad de modificar la Constitución sin necesidad de negociación. Con Claudia Sheinbaum como presidenta y el respaldo de la mayoría de los legisladores, el partido ha consolidado su posición como los auténticos dueños de México. Este nuevo escenario presenta oportunidades para avanzar en el proyecto de la Cuarta Transformación, pero también plantea importantes desafíos para la democracia mexicana. Morena. Mejorando a México más que sexenios anteriores. No se puede negar que, a pesar de las controversias y desafíos, Morena ha logrado avances significativos en varios frentes que han beneficiado a la población más que muchos sexenios anteriores. Durante la administración de AMLO, el país ha visto un aumento histórico en el salario mínimo, beneficiando directamente a millones de trabajadores. Los programas sociales han sacado a millones de personas de la pobreza extrema, especialmente en regiones que históricamente han sido marginadas por el gobierno federal. Además, los bancos en México han reportado ganancias históricas durante este periodo, lo que refleja una estabilidad macroeconómica que no se había visto en décadas anteriores. La infraestructura en sectores clave como la energía también ha sido fortalecida, con inversiones estratégicas que buscan reducir la dependencia de México de actores extranjeros, un objetivo que ha sido esquivo para administraciones anteriores. Estos logros, aunque a veces opacados por la controversia, muestran que Morena ha llevado a México por un camino de progreso en varias áreas críticas. Sin embargo, el verdadero reto será mantener este impulso y asegurar que las reformas implementadas tengan un impacto duradero y positivo para todas las capas de la sociedad mexicana. En un sistema donde el poder está tan concentrado, el futuro de México dependerá de cómo Morena utilice este poder y si logrará cumplir sus promesas sin socavar las bases democráticas del país. A medida que Morena continúa avanzando en su agenda, el país se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán no solo el futuro de Morena, sino también el destino de la democracia en México. Mientras algunos ven en este proceso una oportunidad para finalmente lograr un cambio profundo y duradero, otros temen que la concentración de poder pueda llevar a un nuevo tipo de autoritarismo. Lo que es seguro es que México está entrando en una nueva era, una era donde Morena, para bien o para mal, se ha convertido en los auténticos dueños del país.